el tejido de lo que creemos que es real, una señal de una realidad más vasta? En la intersección de la neurociencia y las especulaciones más audaces, el déjà vu se erige como un portal a preguntas fundamentales sobre la conciencia, la memoria y la propia naturaleza de nuestra existencia. Nos empuja a cuestionar la solidez de lo que consideramos realidad, a preguntarnos si nuestra experiencia del mundo es tan lineal y única como pensamos, o si hay ecos de otras posibilidades, de otros yous, de otros tiempos, filtrándose en nuestro presente. Algunos lo descartan como un mero capricho neuronal, una ilusión sin mayor trascendencia. Otros, sin embargo, ven en él una señal inquietante. Una breve ventana a un universo de posibilidades mucho más vasto e incomprensible. Una señal de que nuestra realidad podría ser más maleable, más multicapa, de lo que nos atrevemos a imaginar. ¿Podría ser el déjà vu, en verdad, una grieta en la Matrix de nuestra propia realidad? Una sutil advertencia de que las reglas que creemos inquebrantables, las que rigen nuestra percepción del espacio y el tiempo, quizá no lo sean tanto. Prepárense para explorar las profundidades de este enigma, desde los intrincados circuitos de nuestro cerebro hasta las teorías más vertiginosas que desafían todo lo que creemos saber. Cuando el déjà vu nos golpea, esa punzada de familiaridad inquebrantable, la primera parada obligatoria para los científicos es nuestro propio cerebro. Esa complejísima máquina de materia gris, donde cada recuerdo, cada emoción, cada pensamiento se entrelaza en una red de billones de conexiones. ¿Qué sucede exactamente en su interior cuando experimentamos esta peculiar sensación? La ciencia moderna, con sus herramientas de neuroimagen y estudios cognitivos, ha comenzado a desvelar algunas respuestas, aunque el panorama dista mucho de ser simple. La mayoría de las explicaciones científicas giran en torno a un fallo, una especie de hipo momentáneo en el sofisticado sistema de procesamiento de la memoria. Los neurocientíficos llega, pasa por diversas áreas que la evalúan para determinar su novedad o familiaridad. Si por alguna razón los circuitos neuronales responsables de estas evaluaciones se desincronizan por una fracción de segundo, la señal de familiaridad podría activarse antes de que la señal de novedad haya tenido tiempo de registrarse. El resultado, una sensación abrumadora de reconocimiento para algo que, lógicamente, debería ser completamente nuevo. Es un error de atribución donde el cerebro confunde la fuente de una sensación de familiaridad. Además, no podemos ignorar la conexión entre el déjà vu y ciertas condiciones neurológicas. Para algunas personas con epilepsia del lóbulo temporal, el déjà vu no es una rareza ocasional, sino un síntoma recurrente, una aura que precede a un ataque. Esto subraya que la experiencia tiene, sin duda, una base física y se origina en la actividad eléctrica de nuestro cerebro. En esencia, la ciencia nos dice que el déjà vu podría ser un atajo neuronal malinterpretado, una ilusión de la memoria, un pequeño cortocircuito en la intrincada maquinaria que nos permite percibir y recordar el mundo. Pero incluso dentro de estas explicaciones lógicas, persiste una profunda pregunta: ¿por qué este fallo es tan común, tan vívido,
¿Y por qué nos deja esa sensación tan particular de estar rozando algo, más allá? La respuesta podría ser más compleja, o quizás, más inquietante, de lo que estas teorías iniciales sugieren. Pero si la ciencia nos ofrece un primer vistazo a la mecánica del déjà vu, las profundidades de la memoria son aún más complejas de lo que imaginamos. La maquinaria cerebral que nos permite recordar es extraordinariamente sofisticada, pero también sorprendentemente susceptible a errores, a pequeños cortocircuitos que nos confunden. No hablamos de grandes averías, sino de fallos microscópicos, de breves desajustes en la orquestación de billones de neuronas. Imaginen el acto de recordar como un complejo rompecabezas. Nuestro cerebro no solo almacena piezas de información, sino que también las clasifica y las ensambla. El déjà vu, dicen los expertos, podría ser un fallo en este proceso de ensamblaje. Se ha propuesto la hipótesis del error de monitoreo de la fuente. Normalmente, cuando experimentamos algo nuevo, nuestro cerebro no solo registra la información que vimos, que escuchamos, sino también el contexto de esa información, dónde la vimos, cuándo, en qué circunstancias. El déjà vu ocurriría cuando hay una desconexión, sentimos una intensa familiaridad con una experiencia actual, pero no podemos recordar la fuente de esa familiaridad, porque en realidad no hay una fuente previa consciente. Es como si el cerebro activara la etiqueta de ya conocido sin tener un archivo al que vincularla, creando una paradoja temporal. Profundizando en la neuroanatomía, la atención se posa nuevamente en el lóbulo temporal, específicamente en la corteza renal y el hipocampo. La corteza renal, particularmente la perirrenal, es crucial para la sensación de familiaridad, esa impresión de que algo suena o parece conocido, incluso si no podemos recordar detalles específicos. El hipocampo, por su parte, es el arquitecto del recuerdo detallado y contextual. Algunas teorías sugieren que en el déjà vu, la corteza perirrenal podría estar hiperactiva o activarse de forma prematura, generando la sensación de familiaridad, mientras que el hipocampo no consigue ensamblar una memoria coherente que justifique ese sentimiento. Es un desajuste temporal, la sensación de familiaridad llega antes de que el hipocampo pueda determinar si la experiencia es realmente nueva o vieja. Como un falso positivo, una alarma de reconocimiento que suena sin un motivo real. Otros mecanismos apuntan a pequeños lapsos en la atención. En un mundo saturado de estímulos, es fácil que nuestro cerebro capture fragmentos de información de forma subconsciente, casi fugazmente. Un segundo después, cuando nuestra atención se centra completamente, procesamos esa misma información de manera consciente y detallada. El cerebro, al procesarla por segunda vez, la interpreta como algo ya visto, cuando en realidad, solo la ha percibido plenamente por primera vez. No es una grieta en la realidad, sino un sutil engaño de nuestra propia percepción, una ilusión creada por la forma en que el cerebro gestiona la avalancha de datos sensoriales. Para los neurocientíficos, estas explicaciones ofrecen un marco lógico. El déjà vu no sería un mensaje de otro mundo, sino una manifestación de los límites y particularidades de nuestra maquinaria cognitiva. Un recordatorio de que nuestra percepción de la realidad no es una ventana transparente, sino una construcción activa, y que incluso las sensaciones más extrañas pueden tener una explicación biológica. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿O hay algo más en esa profunda punzada de reconocimiento que estas teorías, por lógicas que sean, no logran? Pero, ¿qué sucede si las explicaciones científicas, por lógicas y detalladas que sean, no logran capturar la esencia completa de esa profunda punzada de reconocimiento? Si la ciencia nos ha mostrado los límites de nuestra memoria, ¿podría el déjà vu ser también una señal de los límites de nuestra realidad? Aquí es donde el velo entre lo conocido y lo inimaginable comienza a adelgazarse, y entramos en el terreno de las teorías que no solo desafían nuestra comprensión del cerebro, sino la propia naturaleza del universo. Imaginemos por un momento la posibilidad de que no vivamos en una única realidad lineal, sino en un vasto multiverso, un mosaico infinito de universos paralelos. Teorías de la física cuántica, como la interpretación de los muchos mundos, sugieren que cada elección, cada posibilidad, desdobla nuestra existencia en innumerables realidades alternativas. En este escenario vertiginoso, ¿podría el déjà vu ser un
yo alternativo en un universo vecino, un yo que ya ha vivido ese preciso momento. No sería un fallo de memoria, sino una memoria, prestada, de otra versión de nosotros mismos, un eco de una línea temporal paralela que se filtra en la nuestra. Esa sensación inquietante de familiaridad absoluta, sin un recuerdo local que la sustente, cobraría un significado completamente nuevo, el fugaz atisbo de una vida idéntica, pero ya transcurrida en otro plano de existencia. Y si eso no es lo suficientemente vertiginoso, ¿qué hay de la posibilidad de que toda nuestra realidad, el cosmos entero, nuestra conciencia y el déjà vu incluido, no sea más que una elaboradísima simulación por computadora? La hipótesis de la simulación, planteada por filósofos y científicos, sugiere que somos habitantes de un vasto programa, un fallo momentáneo en el sistema. Un bucle de memoria, una carga previa de un archivo ya procesado, una actualización de software que se aplica 2 veces, o incluso un reinicio rápido de una escena que la simulación necesita recalcular. Esa punzada de irrealidad, de esto no debería estar pasando, ya lo he visto, sería nuestra conciencia detectando una pequeña inconsistencia en el código fuente de nuestra realidad, un breve momento en que los hilos de la programación se hacen visibles. Estas teorías nos empujan a los límites de lo concebible. Si el déjà vu es una ventana a universos paralelos, entonces nuestra experiencia del tiempo y el espacio es mucho más maleable de lo que jamás imaginamos. Si es un glitch en una simulación, entonces nuestra propia existencia es una construcción y la realidad una ilusión. Quizás el déjà vu no es un simple error de nuestro cerebro, sino un recordatorio persistente de que la realidad esconde profundidades que apenas comenzamos a sondear. Una grieta no en nuestra mente, sino en el tejido mismo del espacio-tiempo o en la programación que lo sustenta. Nos deja con una pregunta escalofriante, pero también fascinante: ¿es esa familiaridad inexplicable una confirmación de que somos mucho más que seres lineales? ¿Que nuestra conciencia trasciende las barreras de un único tiempo y espacio? O, por el contrario, es una silenciosa advertencia, un eco de un programador desconocido, de que nuestra libertad es una ilusión y nuestro mundo, una obra de código? La próxima vez que sientan esa punzada de «ya visto», pregúntense, ¿están vislumbrando un yo paralelo, o es el sistema simplemente ejecutando un viejo archivo de nuevo? En ese breve instante, el déjà vu nos invita a cuestionar todo lo que damos por sentado, abriendo una puerta a las posibilidades más audaces y, quizás, a la verdad última de nuestra existencia. Pero, ¿qué sucede si las explicaciones científicas, por lógicas y detalladas que sean, no logran capturar la esencia completa de esa profunda punzada de reconocimiento? Si la ciencia nos ha mostrado los límites de nuestra memoria, ¿podría el déjà vu ser también una señal de los límites de nuestra realidad? Aquí es donde el velo entre lo conocido y lo inimaginable comienza a adelgazarse, y entramos en el terreno de las teorías que no solo desafían nuestra comprensión del cerebro, sino la propia naturaleza del universo. Imaginemos por un momento la posibilidad de que no vivamos en una única realidad lineal, sino en un vasto multiverso, un mosaico infinito de universos paralelos. Teorías de la física cuántica, como la interpretación de los muchos mundos, sugieren que cada elección, cada posibilidad, desdobla nuestra existencia en innumerables realidades alternativas. En este escenario vertiginoso, ¿podría el déjà vu ser un fugaz parpadeo, una breve resonancia interdimensional? Una sutil superposición donde, por un instante, nuestra conciencia actual se sincroniza con la de un yo alternativo en un universo vecino, un yo que ya ha vivido ese preciso momento. No sería un fallo de memoria, sino una memoria, prestada, de otra versión de nosotros mismos, un eco de una línea temporal paralela que se filtra en la nuestra. Esa sensación inquietante de familiaridad absoluta, sin un recuerdo local que la sustente, cobraría un significado completamente nuevo, el fugaz atisbo de una vida idéntica, pero ya transcurrida en otro plano de existencia. Y si eso no es lo suficientemente vertiginoso, ¿qué hay de la posibilidad de que toda nuestra realidad, el cosmos entero, nuestra conciencia y el déjà vu incluido, no sea más que una elaboradísima simulación por computadora? La hipótesis de la simulación, planteada por filósofos y científicos, sugiere que somos habitantes de un vasto programa,
una especie de Matrix cósmica. Si vivimos en un código, entonces el déjà vu podría interpretarse como un glitch, un fallo momentáneo en el sistema. Un bucle de memoria, una carga previa de un archivo ya procesado, una actualización de software que se aplica 2 veces, o incluso un reinicio rápido de una escena que la simulación necesita recalcular. Esa punzada de irrealidad, de esto no debería estar pasando, ya lo he visto, sería nuestra conciencia detectando una pequeña inconsistencia en el código fuente de nuestra realidad, un breve momento en que los hilos de la programación se hacen visibles. Estas teorías nos empujan a los límites de lo concebible. Si el déjà vu es una ventana a universos paralelos, entonces nuestra experiencia del tiempo y el espacio es mucho más maleable de lo que jamás imaginamos. Si es un glitch en una simulación, entonces nuestra propia existencia es una construcción y la realidad una ilusión. Quizás el déjà vu no es un simple error de nuestro cerebro, sino un recordatorio persistente de que la realidad esconde profundidades que apenas comenzamos a sondear. Una grieta no en nuestra mente, sino en el tejido mismo del espacio-tiempo o en la programación que lo sustenta. Nos deja con una pregunta escalofriante, pero también fascinante: ¿es esa familiaridad inexplicable una confirmación de que somos mucho más que seres lineales, que nuestra conciencia trasciende las barreras de un único tiempo y espacio? O, por el contrario, es una silenciosa advertencia, un eco de un programador desconocido, de que nuestra libertad es una ilusión y nuestro mundo, una obra de código? La próxima vez que sienta el déjà vu nos invita a cuestionar todo lo que damos por sentado, abriendo una puerta a las posibilidades más audaces y, quizás, a la verdad última de nuestra existencia.